En la edición anterior hablábamos al respecto de los sistemas y uno de los cuales mencionamos o nos enfatizamos más o nos enfocamos más en el sistema de frenos ABS. ¿Qué es lo que queremos hacer con estas entregas? Que ustedes a través de estos audios puedan entender esos diversos sistemas. Ahora, ¿para qué? Porque entendemos que es la única forma, o mejor dicho, para decirlo de una forma más cautelosa, es la forma más efectiva de lograr reparaciones en vehículos. Ir conociendo los sistemas y no solo eso, sino entendiendo de qué se trata cada uno, cuál es la función general para lo cual esos sistemas fueron creados. Uno de los sistemas que mencionábamos, el sistema ABS, creado para evitar bloqueo en las ruedas a la hora de frenar. Ahora, el sistema de control del motor, decíamos que está pensado principalmente, ¿para qué? Para evitar contaminación. Obviamente, uno de los gases que, aunque es uno de los gases que emana el vehículo, pero es uno de los gases que nosotros queremos tratar de reducir, es el dióxido de carbono. Escuchen bien, dióxido de carbono. Nosotros lo que hacemos al exhalar, entre otras cosas, es botar nosotros o exhalar dióxido de carbono. Nosotros como seres humanos, ¿ok? Nosotros como seres humanos exhalamos dióxido de carbono. Este gas es un gas, obviamente, que, bueno, se le echa la culpa de varias cosas, como por ejemplo del calentamiento global. Ahora, una de las cosas importantes de saber, los vehículos de forma inevitable van a también a emanar, las emisiones van a tener dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podríamos decir que es un gas menos nocivo que el monóxido de carbono, que los óxidos de nitrógeno, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué yo les estoy hablando de este tipo de cosas? Si se supone que estamos hablando de reparación de vehículos. Pues porque el sistema del motor lo que quiere es evitar contaminación. ¿Pero contaminación de qué? De gases tóxicos. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos estos conceptos en términos generales. Pero ¿saben qué es lo triste del caso? Que ustedes ya están cambiando esa realidad con estos audios y con las demás clases que nosotros damos. La mayoría de los técnicos automotrices no tienen ni idea, no tienen la menor idea de que el objetivo del sistema es evitar contaminación y evitar estos gases. Nosotros le hablamos a un técnico promedio de que quiero saber o comprobar si mi vehículo está controlando bien el monóxido o está controlando bien los óxidos de nitrógeno y nos pueden mirar como que no. Yo quiero saber es qué pasa, cuál es el problema que tiene el vehículo. ¿Está vibrando mucho? ¿No tiene potencia? Etcétera, etcétera. Pero no conocen de este tipo de cosas. Pero ustedes sí. Entonces, el sistema OBD2 principalmente, y los nuevos sistemas están creados o orientados a evitar la contaminación. Para ello, ¿qué necesitan? Igual que el módulo ABS, necesitan tres componentes principales. Número uno, el módulo, el cerebro. En este caso, no el cerebro de control de frenos ABS, sino el cerebro de control del motor. ¿Ok? Les hablaba, por ejemplo, del gas llamado dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Qué pasa? Un vehículo en funcionamiento siempre va a emanar dióxido de carbono. ¿Cuál es la única forma de que un vehículo de combustión interna no emane dióxido de carbono? Que esté apagado. Sonará gracioso, pero es la realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué quieren hacer los ingenieros? Y también qué exigen los abogados del ambiente que quieren proteger el medio ambiente y con ello también la salud de los seres humanos, etcétera, etcétera. Lo que quieren hacer es evitar entonces en lo más posible el consumo de combustible de los motores o usar ese combustible de la forma más eficiente posible. ¿Para qué? Para evitar lo más que se pueda
que el vehículo emane dióxido de carbono. Ok, perfecto. Eso simplemente a rasgos generales. Ya saben que el vehículo emana gases, eso es lo importante. Esa es la ganancia que tenemos aquí. Ahora, para controlar esos gases que emana el vehículo, tenemos nosotros varios sistemas y uno de ellos, lógicamente, es el sistema OBD2. Ahora, tenemos varios elementos dentro de este sistema, como son los que les estoy diciendo, el sistema de control del motor, que tiene un módulo, que es un cerebro principal, que es el que analiza todas las cosas, que tiene un software, ¿ok? Que gestiona todo el control del motor. Tenemos también sensores y tenemos también actuadores. ¿Qué les parece? Si prestaron atención a las clases anteriores o a la clase anterior del sistema ABS, tenemos estas tres cosas en común. El cerebro o módulo, los sensores y los actuadores. ¿Ok? Hablamos de que el módulo es el encargado de tomar decisiones, pero el módulo de control del motor necesita saber ciertas cosas. Una de ellas, por ejemplo, la temperatura del motor. Otra, la temperatura a la cual está ingresando el aire en el motor. Otra, la presión atmosférica del lugar. ¿Ok? Ahí tenemos tres puntos importantes que el módulo o el cerebro del control del motor tiene que estar al tanto. ¿Ok? Entonces, tenemos otras cosas como por ejemplo los sensores. Tenemos sensores para poder determinar la temperatura de ese motor. Tenemos sensores que ayudan a ese cerebro a medir la cantidad de aire o el caudal de aire que está ingresando ese motor, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Hay un cerebro y hay ciertos sensores que ayudan a ese cerebro a analizar cuál es el contexto en el cual está funcionando el vehículo. ¿Para qué? Para que ese cerebro pueda tomar decisiones. ¿Qué es lo que está buscando ese cerebro o la computadora principal del motor? Evitar contaminación ambiental en lo más que pueda. Obviamente, si un motor está trabajando de forma eficiente, ¿verdad? No solo va a ser rentable para nosotros en cuanto al consumo de combustible, sino también va a ser favorable al medio ambiente. Entonces, es un ganar-ganar, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo base, seccionando un sistema, si así los eruditos nos lo permiten. Por ejemplo, nosotros echamos a andar un vehículo, lo ponemos, le damos arranque, ¿ok? La computadora del motor va a estar en contexto de varias cosas, pero vamos a poner una sola para que lo creemos en nuestra mente. Va a estar en contexto de la temperatura a la cual está el vehículo. Frío, ¿ok? Desde que en todo momento, pero el vehículo lo estamos echando a andar apenas. Pónganse esta situación. Vamos y encendemos el vehículo en la mañana. La computadora va a saber a qué temperatura inició ese motor, ¿ok? Que debe ser similar a la temperatura ambiente. Ok, perfecto. Entonces la computadora dice, ok, el vehículo está frío, por lo tanto yo necesito ampliar el pulso de inyección, ¿ok? Debo dar más combustible para que el vehículo se pueda mantener. Debo acelerar un poco más el motor también para buscar que llegue a la temperatura de funcionamiento lo más rápido posible. ¿Y a través de qué medio lo hace? Bueno, el sensor de temperatura le da la información al cerebro, que es la computadora, y la computadora le envía un comando a los inyectores, que son los actuadores. ¿Qué hacen los inyectores? Abren por un poco más de tiempo para depositar un poco más de combustible. Simplemente es un modo de verlo de forma simple. Lógicamente también va a estar en contexto de la cantidad de aire que ingresa, etcétera, etcétera, pero para que lo veamos de esa forma. Ojo, no es solo un sensor el que influye en cuanto a la gestión del motor, es un conjunto de sensores. ¿Recuerdan en la clase pasada que decíamos que el vehículo o el sistema ABS, mejor dicho, tenía que estar en contexto de los 4 ruedas a la vez, de las 4 velocidades de cada una de las ruedas? Asimismo, el sistema de control del motor tiene que estar en contexto de los diversos factores: presión atmosférica, caudal de aire de entrada, temperatura del ingreso de ese aire, temperatura del motor, etcétera, etcétera. Así que
¿Qué es lo que quiere lograr entonces este sistema? Evitar que el vehículo pueda contaminar el ambiente. Siempre hay una contaminación, pero estamos hablando de que se busca evitar que sea con los gases que son, por así decirlo, más nocivos. ¿Ok? Entonces, se trata de evitar todo eso. Y con ello también, obviamente, que el combustible se utilice de una forma eficiente. ¿Recuerdan eso? ¿Ok? Ahora, les mencioné un punto para terminar con este módulo. Recuerden una cosa importante. ¿Qué estamos haciendo? En líneas generales, primero, organizando los conocimientos de cuál es el fin de cada uno de esos módulos. O mejor dicho, de cuál es el fin o el propósito de cada uno de esos sistemas. ¿Ok? ¿Cuál es el fin o el propósito del sistema del motor? Lo hemos repetido varias veces, evitar contaminación. ¿Cuál es el fin o el propósito de los sistemas de frenos ABS? Evitar que el vehículo bloquee los frenos y se pierda el control del vehículo. Así poco a poco nosotros vamos a poder ir organizando los conocimientos para poder avanzar. ¿Ok? Hay un elemento importante, un elemento súper importante que se llama catalizador. ¿Ok? ¿Qué quiere hacer eso? Bueno, el catalizador está ubicado en el escape, en la parte del escape del motor. ¿Ok? Después que se produce la combustión, el vehículo emana ciertos gases. ¿Ok? ¿Qué quiere hacer el catalizador? Bueno, quiere evitar que esos gases salgan de esa forma como salen directamente del motor al ambiente y puedan tener diversos procesos de oxidación, etcétera, etcétera, para evitar que los gases contaminen, ¿ok? O que contaminen en la menor medida, es lo que se quiere, obviamente. Para eso está el catalizador. ¿Y por qué se los menciono? Porque se los hablé en la clase pasada, ¿ok? De hecho, este catalizador, muchachos, es un elemento principal en el sistema de control del motor. Ahora, ¿para qué sirve? Como les digo, para evitar contaminación. No para hacer más eficiente el vehículo, sino para evitar contaminación. Por lo tanto, si nosotros tenemos un vehículo y le quitamos el catalizador, va a aparecer siempre un código de error. De pronto no nos va a afectar el funcionamiento del motor, pero va a aparecer un código de error. Si ustedes tienen un vehículo en la actualidad OBD2 que no tenga catalizador y no les aparece en el tablero ningún código de error, o mejor dicho, una luz o un testigo, quiere decir que se la suspendieron de alguna forma. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que este catalizador generalmente es una pieza costosa porque obviamente lo componen elementos químicos que son bastante costosos. Entonces, uno de los puntos principales es ese catalizador. Como les digo, ¿para qué sirve? Para evitar contaminación más allá del funcionamiento del motor. ¿Ok? Por eso les medio menciono esa parte ahí del catalizador. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Vamos poco a poco. Recuerden esto. Estamos haciendo este tipo de audios, este tipo de podcast, para que ustedes puedan ver que no solo hay una forma de aprender. A veces creemos que solo hay una forma de aprender y decimos, a mí me gustan los cursos presenciales, a mí me gustan los cursos en PDF, a mí me gustan los cursos en video. Pero ¿qué hay de las personas, por ejemplo, que no tienen tiempo para detenerse a ver un video, que no tienen tiempo para poder leer porque están en sus ocupaciones diarias? Ah, pero pueden colocarse un auricular por aquí, pueden colocarse unos audífonos y pueden escuchar y aprender al respecto de esto mientras trabajan o hacen cualquier ocupación o cualquier actividad diaria. Eso es lo que queremos lograr con estos audios y también a todos los que estén interesados con nuestro nuevo audio curso. Eso es lo que queremos. Pueden comunicarse con nosotros por allá por debajo. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que puedan comunicarse directamente conmigo e iniciar de una. Ahora, ¿cuál es la idea? Que esto sea para personas que quieren reparar sus vehículos por hobby, que quieren conocer de vehículos y también para técnicos. Para cualquier persona está demostrado, y lo hemos hecho así, gracias a Dios, cientos y cientos de personas han logrado entender de este tipo de cosas. Ahora, muchachos, todo es de forma organizada. Primero, estamos entendiendo en líneas generales para qué son cada uno de esos sistemas. ¿Qué es lo bueno? Que hay cosas en común. Tenemos un módulo, tenemos sensores, tenemos actuadores. En los demás sistemas también los tenemos. Así que
aprendemos un sistema y ya el otro sistema se nos hace más fácil. Aquí no estamos para trabajar desordenadamente. Por eso es que muchísimos técnicos fallan en los diagnósticos, porque no tienen ni idea de para qué está creado el sistema, cuál es la lógica de funcionamiento. Ah, pero sí saben medir un sensor. Ah, pero sí saben enchufar un escáner, pero no saben para qué está hecho el sistema, cuál es el propósito del sistema. Eso es algo que ustedes obviamente están aprendiendo y seguiremos haciéndolo. Muchachos, en resumen, como les digo, el sistema de control del motor está orientado en gestionar las funciones del motor a través de informaciones que llegan de los sensores y gestionándolos a través de enviar órdenes a los actuadores. Ya en alguna de las clases, lógicamente, vamos a hablar a profundidad de los sensores, los actuadores, qué significan, etcétera, etcétera. Y también en nuestro próximo audio curso. Así que nos vemos en la próxima entrega.